soporta un poco más. Las mentiras que creíste te llevaron donde estás. La conciencia te recuerda, sabe que tú no podrás con el peso que cargaste por bastante tiempo ya. Por bastante tiempo ya. Alaba de corazón, juntos alabemos, Cristo es el Señor de todo el honor. Aclamad con pasión, juntos declaremos de su grande amor, de su gran amor. De su gran amor. De su gran amor. De su gran amor. Saludos cordiales a todos, amigos, hermanos. Es un gusto, una bendición poder encontrarnos una vez más para poder continuar aprendiendo del mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy voy a continuar predicando la palabra y vamos a iniciar una serie de estudios que se basan todos en el libro de Ruth. Estaba leyendo en mi tiempo personal sobre este libro y realmente Dios ha hablado mucho en mi corazón y vi la necesidad de compartir estos mensajes con ustedes. Empezaré hablando hoy acerca de Noemí, esta mujer que es uno de los personajes principales del libro y que nos va a enseñar a nosotros cómo poder levantarnos, cómo poder salir de una situación muy difícil, muy hostil, muy adversa, y creo que va a ser de mucha inspiración para todos nosotros. Vamos a leer en el capítulo 1, Ruth capítulo 1, versículos del 19 al 21. Allí está la base bíblica para el mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vamos a hacer una corta oración. Amado Padre, te pedimos en este momento que tú intervengas, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra. Yo sé, hay tanta necesidad en todo el pueblo, en todos nosotros, de escuchar tu voz, de una palabra que traiga ánimo, que traiga fe, que traiga seguridad a nuestras vidas. Y estoy, Señor, completamente convencido de que a través de este mensaje tú nos vas a hablar. Te pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. El título le he puesto, Me vuelvo a levantar, que fue lo que sucedió en la vida de Noemí. El nombre Noemí, según la palabra de Dios, significa dulzura, placentera o amigable. Hay una característica en los nombres bíblicos que de pronto es diferente a cómo usamos nosotros los nombres ahora. Antiguamente se le ponía el nombre a las personas, en algunos casos anticipadamente. Decía, este se va a llamar así, y le ponían ese nombre. Cuando había ese tipo como de revelación divina, ¿no? De cómo va a llamarse, es porque ya Dios sabía cómo iba a ser esa persona. Y obviamente Dios conoce, y pues a Jesús, por ejemplo, él antes de que fuera concebido ya dijo que se llamaría Jesús porque él salvaría al mundo de sus pecados.
Pero también hay otros casos en los que los nombres se ponían en base al comportamiento, en base a ciertos rasgos que se notaban en la persona. Y muchas veces le cambiaban el nombre a alguien. Le habían puesto un nombre, pero ese nombre no representaba cómo era la persona y entonces le ponían otro nombre, lo que para nosotros sería como un apodo. A diferencia de que los apodos de ahora muchas veces se los pone, pero son apodos que hacen burla de algún defecto físico o de algo así. En ese tiempo no era de esa manera, sino más bien algo que representaba a la persona. Ahora, el nombre Noemí, que quiere decir dulzura, placentera, era un nombre que le cabía bien, le quedaba bien a esta mujer porque según lo que encontramos en la Biblia, sus primeros años sí fueron así. Los primeros años en la vida de Noemí fueron hermosos, fue una vida bonita, una vida bendecida, pero fue luego que sucedieron algunas cosas tremendas, las vamos a ver ahora, cómo cambiaron su vida. Y es allí donde ella dice, ya no me sigan llamando por ese nombre, ya no me queda bien ese nombre, no me calza, porque ya no soy la mujer placentera, la mujer bendecida, no me siento así. Ahora siento que hay dolor, ahora siento que hay tristeza, que hay amargura en mi corazón. Entonces vamos a ver primero un poquito, hablar acerca de Noemí, la placentera, es decir, Noemí, la mujer feliz, la mujer dichosa, Noemí antes de perderlo todo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo fue que ella empezó a perderlo todo? ¿Cómo fue que cambió su vida? En el capítulo 1 de Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2, encontramos lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí empieza ya realmente el tiempo cambiante, esta etapa dura para Noemí, no solamente para ella, sino también para su familia. Le tocó a ella salir de su tierra. Ella era una israelita junto a su familia, eran judíos israelitas de la provincia de Judá, de la ciudad de Belén. Dice la Biblia que hubo una gran hambruna, hubo una situación muy difícil que hizo que ellos tuvieran que ser movidos de su país y se fueron a Moab, que era un país no solamente diferente en costumbres, sino que era un país adverso, era un país enemigo. La Biblia registra algunos momentos en los que Moab se comportó hostil hacia Israel. Incluso cuando Israel tenían que pasar iban para la tierra de Canaán, tenían que pasar por Moab, los de Moab se opusieron, no permitieron que pasaran por allí. Entonces, eso es bueno resaltar, que no era un país que les iba a recibir con los brazos abiertos, era una cultura totalmente contraria y pues les tocó a Noemí y a su familia ir a ese lugar. Entonces, pero antes de eso vemos a una Noemí que aunque la Biblia no da mayores detalles, pero se entiende, su vida estaba bien, estaba normal, su matrimonio, casada con un hombre, no da la Biblia detalles del hombre, pero tampoco dice que haya sido un mal hombre, se casó, sus 2 hijos, toda mujer, toda madre sabe el lugar que ocupa un hijo en el corazón de ella. Un hijo es una alegría, es una bendición. La Biblia los llama a los hijos herencia de Dios. Y Dios le concedió la dicha de tener un buen esposo, un hombre, diríamos en este tiempo, un cristiano. En ese tiempo era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y 2 hijos. Y les toca, pues en esa situación, después de que todo aparentemente iba bien, enfrentar la hambruna de lo que ya habíamos leído allí. Fue allí donde empieza la etapa de dolor para ella, cuando les toca abandonar a su familia, dejar a su parentela, dejar todos los hábitos, las costumbres, todo lo que implica para uno el país natal. Creo que algunas de las personas que me están mirando han pasado por esa experiencia fuerte, triste, de tener que separarse. Hay algunos compatriotas que todavía no han regresado, están en Europa, están en otros países, y ellos saben, ¿no?, que se gana tal vez un poco más, pero hay muchas otras cosas que golpean duro sus vidas. El hecho de estar lejos de acá, de su gente, es una de las pruebas más difíciles que tienen que enfrentar. Y luego, pues en el país donde van, no todo a veces es color de rosas. Entonces, aquí empieza las cosas que marcaron el corazón de Noemí y de su familia.
cuando le toca salir por la hambruna que hay en Israel hacia la tierra de Moab. Ahora, no queda todo allí, eso ya es un golpe duro, el hecho de que tenga que separarse de su gente, de sus costumbres, de su iglesia, de todo lo que tenían y llegar a un país diferente. Pero luego se complican más las cosas cuando la Biblia dice que en el versículo 3 murió, dice, y murió Elimelec, murió el esposo. Igualmente, la Biblia no da los detalles de que murió, cuál fue la situación. Lo terrible fue que murió. Imagínense ya la hambruna en Israel, la separación de todo lo que significaba su país para ella, ir a un país que no era amigable y luego muere su esposo. Ella se queda allí viuda, claro, con sus 2 hijos. Y bueno, hubiera sido que allí se detuviera todo, pero allí no se queda todo. Dice la Biblia que luego también mueren sus 2 hijos. Todo esto pasa en un lapso aproximado de 10 años. En 10 años, esta mujer pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, pierde absolutamente todo. De hecho, en ese tiempo las mujeres, aún en su propio país, el momento que ya no tenían un esposo, no tenían alguien que vea por ellas, era como si desaparecían. Por eso es que muchas veces se pedía que alguien, un familiar cercano, se hiciera cargo de una mujer viuda para que no quede en el olvido. Imagínense para ella, ya sin esposo, sin sus 2 hijos y en un país que no iban a hacer absolutamente nada por ella. Entonces, en esa situación tan terrible es donde Noemí decide regresar. Pero antes de eso quiero resaltar un hecho que de pronto a mí por lo menos me dejó duda y creo que tal vez algunos de ustedes también lo piensan. ¿Cómo puede ser posible que la tierra de Judá, que era el pueblo de Israel, no parte de Israel, como le digo, era una provincia de Israel, cómo es que en el pueblo de Dios haya calamidad? Hay gente que dice, cuando pasa una cosa así, y no dicen que Dios está con ustedes, y si Dios existiera, ¿por qué permite esto? ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios, a los hijos de Dios, les pasen situaciones como las que estamos viendo aquí? Bueno, en la Biblia hay muchas promesas de Dios para todos, pero para Israel habían promesas muy puntuales. Dios le dijo a Israel, mientras ustedes obedezcan, mientras ustedes guarden mis mandamientos, la tierra dará a tiempo su fruto, los enemigos de ustedes no podrán prevalecer, les va a ir bien, Dios hará que produzca el campo, los animales. La Biblia estaba bien clara en cuanto a eso. Dios les garantizaba provisión, bendición, abundancia, crecimiento, siempre y cuando Israel obedeciera. Si aquí nos dice que hubo hambruna en la tierra de Israel, es obviamente por pecado del pueblo, porque el pueblo se había apartado de Dios. No tiene nada que ver con que Dios sea malo, con que Dios no exista, con que Dios no cumple sus promesas. Tiene que ver con lo que la Biblia claramente dice, que el pecado tiene consecuencias, que el pecado tarde o temprano nos pasa factura, nos alcanza. Y esta hambruna, entonces, más que ser provocada por Dios, fue provocada por la misma desobediencia, por el pecado del pueblo de Israel. Eso aclara muchas cosas, cosas que vemos ahora en nuestro tiempo. También muchas personas rápido dicen, a ver, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no detiene esta crisis, esta enfermedad? Dios, a veces nosotros nos contradecimos. Quisiéramos que Dios intervenga en todo. Quisiéramos que Dios venga cuando estamos nosotros en algún apuro. Pero cuando estamos bien, cuando Dios nos pide que hagamos algo, allí no nos interesa. Allí nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces es como si Dios fuera solo un recurso para emergencias, como una llanta en un carro, la llanta de emergencia. No la tomamos en cuenta, no la usamos, ni sabemos de pronto si estará llena, estará bien con aire. Hasta que se nos baja una llanta, allí vamos recién a ver la llanta de emergencia. Y a veces la gente toma a Dios de esa manera y Dios no es así. Dios no ha dicho que de esa manera Él nos va a dar todo lo que quisiéramos. Imagínese si Dios hiciera así. Nos iría bien a nosotros, cada vez nos haríamos más malos porque no necesitaríamos de Él y creo que nos llenaríamos de peor maldad y orgullo porque diríamos, tengo garantizado que me irá bien sin importar cómo me comporte. Si portándonos mal y nos va mal,
y ni así hacemos las cosas bien, enmendamos los errores. Peor si portándonos mal y nos fuera bien, nos olvidaríamos completamente de Dios. Entonces, Israel obviamente habían hecho lo malo y como consecuencia viene todo esto que pasó, esta hambruna. Pero en cuanto a lo de acá, la pérdida del esposo de Noemí y de sus dos hijos, no sabemos exactamente. Algunos dicen, nunca debió haberse ido Elimelec con su esposa Noemí y con sus hijos a Moab. No tenían por qué haberse ido. Es probable, realmente Dios había prometido bendición al pueblo de Israel acá en su tierra, pero ellos en su desesperación, al ver que la hambruna era generalizada, ellos pensaron que esa era una buena opción. A veces uno, pensando hacer mejor, toma decisiones equivocadas. ¿Quién sabe? Tal vez ellos creyeron, nos vamos a Moab y los problemas desaparecen. Ese es un error que mucha gente lo repite una y otra vez. Cuando tienen problemas en un trabajo y dicen, me voy a salir de aquí porque tengo problemas y se van a otro, pero tenga presente esto. En todo lugar, en cualquier ciudad del país, en cualquier país del mundo, cualquiera sea su especialidad, su profesión, en todo lugar hay presión, hay dificultad. En todos los lugares en algún momento puede llegar el hambre, puede visitar la enfermedad. La desgracia puede ocurrir en nuestra ciudad donde nacimos o en cualquier otro lugar. Así que no podemos decir que la muerte de estos tres varones fue necesariamente porque salieron de Israel o como un castigo de parte de Dios, pues no creo que haya sido así. Simplemente la desgracia llegó a la vida de esta familia y de manera particular en Noemí, que fue la que quedó con vida de toda su familia. Había perdido ya, como lo dije, a su esposo y a sus dos hijos. Ahora, estos dos jóvenes se casaron allá en Moab. Allí sí hay algo que la Biblia claramente dice, que no estaba permitido para los israelitas unirse en matrimonio con personas que no fueran de Israel, porque eso iba a traer conflicto y mucho más tratándose de un país que tenía otros dioses, otras costumbres, otras cosas que eran diferentes a las creencias, a la fe del pueblo de Israel. Estos muchachos se casan allá con dos moabitas, dos muchachas, dos mujeres que eran de la tierra de Moab. Ahora, Ruth, que era una de las esposas de estos muchachos, la otra era Noemí, quedaron también ellas viudas, jóvenes viudas, y Noemí, en un acto de bondad, de hacer las cosas bien, de una mujer noble, de una mujer de buen corazón, ella habla con estas nueras, viudas también, y les dice, ¿saben? Yo me voy a regresar a mi tierra. He escuchado que ya un poco ha mejorado la situación y además ya no tengo nada que hacer aquí, entonces yo me voy a regresar y les ruego a ustedes que se queden. Miren lo que dice la Biblia aquí en Ruth, capítulo 1, versículos 6 hasta el 10. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, que ya había mejorado la situación. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, como diciendo, tienen libertad para quedarse, y si quieren casarse, cásense, y ella les está dando una bendición, que les vaya bien con el hombre que cada una encuentre. Dice, cada una en su casa de su marido. Luego las besó, como despidiéndolas, diciendo, hasta aquí nos vemos, tal vez la última vez que nos volvamos a ver. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En primera instancia, ellas decidieron acompañarla. Las dos dijeron, no, nosotros no nos quedamos acá, vamos a ir contigo, te vamos a acompañar. Pero luego no se queda allí Noemí, sino que les convence, les dice, miren, piensen bien en lo que van a hacer, ustedes son muchachas, están jóvenes, yo ya estoy vieja, yo no tengo posibilidad de casarme, si me casara ya no puedo tener hijos, y aun si Dios me concediera tener un hijo, ya no creo que ese hijo pueda crecer para que de pronto pueda casarse. Según la costumbre de ese tiempo, un hijo menor
podía casarse con su cuñada viuda cuando no había descendencia para que no se borre el nombre de del difunto en este caso. Entonces Noemí les dice, miren, quedan libres, no se preocupen, yo entiendo la situación, este es su país, esta es su gente. Creo que les estaba diciendo, yo entiendo lo que duele alejarse del país, de la parentela, de las costumbres. Quédense aquí y yo me regreso, yo me voy sola. Una de las nueras, Orfa, ella dijo, bueno, se despidió y se quedó allá. Ella dijo, yo me quedo. Pero la otra, Ruth, ella en cambio dijo, no, yo no me quedo aquí. Yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. Y allí en cambio es cuando ocurre la escena que ya deciden empezar su caminata, no se sabe cuánto tiempo les tomó, no es como ahora que toma uno un avión o un carro y llega rápido en cuestión de días a distancias muy largas. En ese tiempo eso tomaba mucho tiempo. Empiezan su viaje de regreso y al llegar a la tierra de ellos es cuando ocurre algo tan tremendo, tan impactante, cuando Noemí decide regresar a Judá y llega a su ciudad natal, a Belén. Allí es donde encontramos lo que dice en el versículo 19. Anduvieron ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, todos los que le vieron, se conmovieron por causa de ellas. Todo el mundo asombrado. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ahora, ¿por qué dice de ambas si nunca habían conocido a Ruth? Realmente a la que conocían era a Noemí. Pero la tristeza, el dolor, el pesar se podía ver en el rostro de estas mujeres. Aunque no la conocían a Ruth, pero igual notaban que algo les había pasado. La cara de tragedia, la cara de dolor que traían era tan tremenda. Entonces la gente viene como a preguntar, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿No es esta Noemí, la que se fue hace 10 años atrás? Verso 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Por favor, no me sigan llamando placentera. No me digan dichosa, no me digan bienaventurada, no digan que mi nombre es de alguien feliz, porque no es así. Llámenme Mara. Y la palabra Mara significa amargo o amargura, dolor, desgracia. Es lo que significa. Y ella dice, cámbienme el nombre ahora. Póngame un nombre que vaya con lo que me está sucediendo, con cómo me estoy sintiendo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Qué tremenda esa historia, ¿no? ¿Cómo puede la vida cambiar de un instante a otro? ¿Cómo puede alguien de estar bien, lleno de vida, dichoso con su trabajo, con su buena casa tal vez, y algo puede suceder que marca completamente su vida, que le arrebata lo más valioso que tiene, no solo lo material? Acá pues empezaron a tener necesidad material, pero luego perder a la familia. Eso es sumamente difícil. Dios nos guarde, oramos para que Dios tenga misericordia y todo lo que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, no nos arrebate miembros de nuestra familia, porque esa es una de las cosas más tristes que uno pueda pasar. La enfermedad, la pérdida, dejan marcas en el corazón. Ahora, vamos a ver cómo fue que esta mujer, y aquí está lo central de este mensaje, cómo Noemí, después de haberlo perdido completamente todo, aún la sonrisa, la alegría, las ganas de vivir, vuelve a levantarse. Cómo ella puede volver a recuperarse y no solamente llega otra vez yo creo, a merecer que le digan Noemí, y ahora sí, bien puesto el nombre, porque llegó a ser feliz, dichosa, placentera, sino que esta mujer llegó todavía más lejos de lo que ella algún día soñó. Esta mujer llegó a ser una mujer que las demás se maravillaban, la felicitaban, la admiraban, porque le decían en palabras nuestras, Dios ha tenido tanta misericordia, Dios te ha levantado, Dios permitió que salieras de tu dolor y que volvieras a ser lo que un día soñaste ser. ¿Cómo Noemí pasó de la amargura a la dicha? ¿Cómo Noemí volvió a levantarse? La primera cosa que vemos en Noemí, y ahí está la lección para nosotros, Noemí no permitió
que el dolor creara una barrera entre ella y Dios. He leído varias veces el libro de Ruth con mucha atención para tratar de encontrar una frase, algún momento en el que Noemí diga algo como de enojo contra Dios. Tal vez alguien me dirá, pero allí dice que como que Dios le ha puesto en grande amargura. Sí, pero mire la expresión. Ella dice, porque me ha puesto en grande amargura el Todopoderoso, con profundo respeto, como diciendo, me ha tocado pasar esta prueba, pero no dice, ya no quiero creer en Dios, Dios es una gran farsa, Él es malo. No dice absolutamente nada como eso. Con profundo respeto acepta su realidad cuando dice, Dios me está permitiendo pasar por esto, pero ella guardó o conservó su carácter piadoso. La primera cosa cuando nosotros estemos pasando por una prueba, cuando todo se derrumbe, cuando todo cambie, por favor, nunca, jamás se nos ocurra pensar en molestarnos con Dios, en reclamarle a Dios. Yo sé, alguien puede decir, pero ¿cómo puede uno estar alegre? ¿Cómo puede mantenerse uno igual sabiendo que ha perdido lo que más ama? Lo que con tantos años ha logrado construir y que se termine de un momento a otro. ¿Cómo puedo? Bueno, hay promesas en la Biblia que nos llevan a confiar en un Dios que está por encima de todo. Y las cosas de este mundo no digo que no valen, no digo que no importan, sí tienen su valor, pero no son las cosas que realmente llenan. Como se lo repite tantas veces, lo material se lo puede volver a hacer. Ahora, y si alguien dice, eso es lo material, pero ¿y las vidas humanas? No hay en la Biblia ninguna promesa que diga que vamos a vivir eternamente. Recuerda aún eso, la muerte entra al mundo no por voluntad de Dios, sino porque fue lo que la humanidad escogió. La muerte entró porque el pecado entró, y el pecado entró porque la humanidad desobedeció a Dios. Así que cuando nos toque pensar en la muerte, pensemos en por qué hicimos lo malo. Solo que la gente es muy cómoda, y creo que ahora cabe bien lo que está pasando en todo el mundo con este virus. ¿Qué nos están diciendo? Nosotros como ecuatorianos tuvimos la bendición, la oportunidad de ver un poquito adelantado lo que podía pasar en nuestro país si no hacíamos caso, como en otros países no hicieron caso, no prestaron atención. Y eso ha servido de algo. En nuestro país estamos haciendo exactamente lo mismo. Por más que se nos dice, quédense en casa, ¿qué hace la gente? Sale. Veían las noticias como en cierta ciudad, en Guayaquil, en algunos sectores, la gente, todas afuera jugando, reuniéndose, y el rato que ven a la policía salen corriendo a esconderse. Se va la policía y regresan igual. Así es la humanidad. Y claro, y luego si se enferma alguien y si se muere alguien, ¿qué es lo más obvio que van a hacer? A reclamarle a Dios. Dios, ¿por qué se muere alguien de mi familia? ¿Por qué nos pasa esto? ¿No le parece que es ilógico? ¿No le parece que lo mejor es decir, de verdad que nosotros somos bien desobedientes? De verdad que por más que se nos dice, no hacemos caso. Por más que se nos enseña, por más que en la Biblia, por más que Dios, por más que ahorita las autoridades nos están diciendo. Pero esa es la tendencia del corazón humano, siempre a querer hacer lo contrario a lo que le dicen. Así que creo que a nadie se le puede ocurrir decirle a Dios, ¿por qué hay la muerte? ¿Por qué hay la enfermedad? ¿Por qué la calamidad? Todo lo malo que hay en este mundo es lo que la humanidad ha querido que suceda. Así que no es lo que Dios ha querido, sino lo que la humanidad ha querido que suceda acá. Entonces, primera cosa que hizo Noemí, ¿cuál fue? No resentirse, no distanciarse, no alejarse de Dios, para nada. Su carácter piadoso, su corazón aferrado a Dios, aún en el dolor, fue la clave número uno para ella poder volver a levantarse. La segunda cosa que vemos en Noemí es que ella no perdió la esperanza. Y esa es una característica también de la gente que se vuelve a levantar. El no perder la esperanza. En el capítulo 2, el versículo 20, mire cómo habla ella. Capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón. Se referían a un varón llamado Booz.
Dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahí hay palabras de esperanza. Esta mujer, ya para este tiempo Noemí tenía sus años, era avanzada de edad, pero ella dice, cuando se enteró que Ruth había salido a trabajar y en el campo había conocido a un hombre llamado Boaz, que era dueño de una hacienda, y ella dice, él es pariente nuestro. Y él puede ser un hombre que puede redimirnos. La redención de la que habla aquí, bueno, la palabra redención significa rescate, pero ella se refería al acto que era también propio de las costumbres israelitas, de que podía aparecer un pariente cercano para rescatar, para sacar la cara, para defender, para devolverle de alguna manera la importancia, el valor a alguien que había perdido a su familia. En este caso, este hombre era pariente de Elimelec, el que fuera esposo de Noemí. Entonces, cuando se entera Noemí que Ruth había conocido a un hombre que se llamaba Boaz, ella dijo, él puede ser el que nos va a redimir. Palabras de esperanza. No hay cosa más desastrosa después de cualquier ruina, después de cualquier problema, que la persona diga, no va más. No hay salida, no hay opción. Aquí lo que Dios nos está diciendo es, para que se puedan volver a levantar, necesitan tener esperanza. Por ahí se ha dicho tantas veces, la esperanza es lo último que debe perderse. Es lo último que podemos decir, ya no hay cómo. De verdad, aunque se vea muy difícil, al ver noticias nos damos cuenta que no son muy alentadoras las cosas que van a venir. Luego de esto, y no se sabe cuánto tiempo demore, va a haber una situación muy difícil a nivel mundial. En todos los ámbitos, en todos los aspectos, va a sacudirse la economía, van a pasar muchas cosas no tan agradables. Ya de por sí venía la situación mundial difícil y con esto es peor. Pero ¿sabe algo? La diferencia entre los que se levantan y los que se van a quedar postrados va a ser la esperanza con la que miren el futuro. Va a ser la forma como ellos piensen o crean que pueden salir de la crisis. Ruth y Noemí. Más que todo aquí a Noemí, que es la que la veo como liderando, ¿no? Ella le dice, él puede redimirnos. Ahora, usted diría, ¿y nosotros a quién podemos ver como nuestro Redentor? Nuestro Redentor, como decía Job, es Dios. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aun que mi cuerpo muriera y mi carne se deshiciera, Él tiene poder para levantarme de los muertos. Qué esperanza también la que tenía Job. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Nuestra confianza no debe estar en los gobiernos de turno, en los préstamos internacionales, en que pueda salir. No sé qué Dios pueda usar, pero la esperanza primero tiene que estar en Dios. Y Él puede abrir puertas, Él puede darnos oportunidades, Él puede darnos una idea de cómo sacarnos adelante. Pero lo nuestro es aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Noemí no perdió las esperanzas. Ella creía que este hombre, y si no era él, algún otro podía ser usado por Dios para redimirnos. Nosotros podemos confiar completamente en el Dios Todopoderoso que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte, ahí te acompañaré, estaré contigo por donde quiera que vayas. Él es nuestro escudo, Él es nuestro defensor. Él es el padre del huérfano, Él es el esposo de la viuda, de la desamparada. Dios está allí. Dios está listo para ayudarnos a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a levantar? Primero, no alejándonos de Dios. Segundo, teniendo esperanza. Obviamente esa esperanza puesta en Dios. Lo tercero que hizo Noemí fue amar. No vemos tampoco en Noemí una palabra de odio hacia nadie. Hacia nadie, ni a Dios, ni hacia sus nueras, ni hacia nadie. No la vemos hablando mal ni siquiera de Moab, tal vez diciendo, ese país terrible, me arrepiento de haber conocido, ¿por qué fui para allá? No se desquita para nada de sus nueras, más bien cada vez que se dirige a Ruth, habla bien de ella y más bien le muestra amor. Noemí mostró un amor profundo hacia su nuera, la trataba como a su propia hija. Miren el capítulo 2, versículo 21. Dice, y Ruth la Moabita dijo, además de esto,
me ha dicho, júntate con mis criadas, le dijo aquel hombre, ¿no? Júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía. Miren, mire esas palabras de amor. ¿Cómo le llama a su nuera? Hija mía, mejor es que salgas con sus criadas y que no te encuentren en el campo. Estaba leyendo un comentario sobre esto y qué significa esa expresión. Había peligro en ese tiempo. A una joven que anduviera por allí trabajando sola, con hombres, era muy fácil que pudieran abusar de ella, que le hicieran daño. Y ella le dice, quédate allí. Si este hombre te dice que trabajes en su campo y te dijo que andes cerca de las criadas de él, quédate allí, que no te va a pasar nada. ¿Saben qué le permitió a Noemí levantarse? El que nunca dejó que su corazón se llenara de odio, de amargura, de resentimiento, sino que amó. El amor sana el corazón. El amor es una de las mejores terapias para sanar el dolor, para sanar las heridas. Si Noemí se hubiera quedado así, créame, se hubiera convertido en una mujer completamente amargada, desdichada, una mujer mala. Con tanto que le pasó, era para que se haga mala. Pero esta mujer nunca dejó de amar. Y ojo, no estamos hablando de su hija de verdad, no era su hija biológica, era su nuera. Pero a su nuera la trataba como si fuera a su hija. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo queda nuestro corazón después de una prueba? Cuando nos pasa algo así, ¿quedamos todavía con ese corazón que puede amar? Solo pensemos en esto. Una mujer que se ha divorciado. A veces deciden separarse porque creen que es la mejor salida. No siempre es así, ¿no? Pero después de la separación, ¿cuál es la actitud? Hablemos de la mamá que se queda con los niños. A veces no le permite que su esposo vea a sus hijos. Se queda con ese coraje y ese coraje, ese resentimiento a la larga se hace rencor y el rencor se convierte en amargura. Eso es lo que pasa muchas veces. ¿Sabe algo que ayudaría a que el corazón no se lastime, no se dañe? Es, aunque esa persona le haya hecho mal, le haya hecho daño, no dar espacio en el corazón para odiar a nadie. El odio envenena, el amor sana. Noemí nunca dejó que el odio entrara a su corazón. Siempre amó. Y ese amor al prójimo le permitió sanar sus heridas. Una cosa más que vemos en Noemí es su corazón generoso. En el capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, otra vez esa expresión de amor, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Mire lo que le dice, mira muchacha, tú eres buena, en otras palabras, ¿para qué eres como una hija? Yo te quiero, te aprecio. Hija, pero no es justo que te quedes sola. Tú puedes hacer tu vida. Si puedes encontrarte un novio, un esposo, cásate, por favor. Si yo ya no pude ser feliz, ya no pude tener una familia, ya no puedo tener esposo e hijos, y tú sí lo puedes, por favor, tienes libertad. Voy a ayudarte. No solamente cásate si encuentras, yo te voy a ayudar para que te encuentres un buen hombre que te quiera, ¿verdad? Eso es generosidad. Una mujer pobre económicamente hablando, Noemí, sin nada, ¿verdad? Sin nada. Pero tenía un corazón que amaba. Y en su corazón que amaba tenía generosidad. Ya que a mí no me ha ido tan bien, yo quiero que a ti te vaya bien. Cuando una persona quiere ser generosa, no importa que no tenga riquezas, siempre tendrá algo para compartir. A veces no hay lo material para compartir, pero no es lo único que tenemos para dar. Aunque sea una sonrisa, aunque sea tocar el hombro a alguien, una palabra de ánimo. Parece mentira, pero son gestos de bondad, de generosidad. Y la generosidad es una puerta abierta para que Dios traiga bendición. La Biblia dice que cuando una persona, hay quienes retienen, o sea, hay quienes son mezquinos y vienen a pobreza. Y hay quienes comparten, dan de lo que tienen y ellos vienen más bien a prosperidad. ¿Por qué? Porque el alma generosa, dice la Biblia, será prosperada. Y esta mujer, en medio de su escasez, de su pobreza, tenía un corazón generoso que siempre buscaba el bienestar de los demás. En este caso, de su nuera Ruth. Una cosa más que vemos en ella fue cómo Dios la honra
en esta mujer llamada Noemí, cómo Dios la honra y en una forma providencial permite que su nuera se case con este hombre llamado Booz, que precisamente él es uno de los personajes también de los que vamos a hablar en esta serie más adelante, en un siguiente mensaje. Pero Dios se glorifica en la vida de ella cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, que a los que se refugian bajo la sombra de sus alas, Dios no los desampara. Y como Noemí siempre confió en Dios, siempre esperó en Él, siempre amó, siempre fue generosa, Dios le concede el privilegio de poder encontrar en este caso un esposo para su nuera. Y ese esposo fue bendición para ella como familia. Y aquí viene la parte más alta, ¿no? Cuando los que un día se asombraron al verla regresar toda demacrada, triste, ahora mire cómo la admiran. Mire cómo hablan de ella en el capítulo 4, Ruth capítulo 4, versículo 13 en adelante. En el versículo 13 dice: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y en el versículo 14, y las mujeres decían, ahora sí, toda la gente, los que un día estaban viendo con dolor y con lástima a Noemí, las mujeres decían ahora, loado sea Jehová, lo que significa alabado sea Dios, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Qué estaban diciendo las mujeres ahora? Como si le dijeran, qué envidia. Te admiramos, Noemí. Aunque no eres tú la que te has casado, es tu nuera. Pero oye, eso trae bendición para tu vida. Dios ha sido tan bueno. Dios sea bendito, su nombre sea alabado, que Él hizo, la gente reconocía que era Dios el que estaba levantando a Noemí. Y así fue. No fue su nuera. No era tal vez que era guapa. No dice la Biblia nada sobre eso, de que Ruth fuera tan hermosa. No. Fue Dios. Es que cuando una persona confía en Dios, Dios se encarga de poner gracia. Dios se encarga de abrir caminos. Dios se encarga de bendecir de la manera que Él lo quiera hacer. Y la gente reconocía que era Dios. Entonces decía, Jehová Dios hizo que no te faltase hoy pariente. Verso 15, el cual será restaurador de tu alma. Dios se convirtió en el principal restaurador del alma de Noemí. Dios usó a este hombre, que era un hombre también muy piadoso, un hombre de Dios, restaurador. Esa es la palabra clave. Dios restauró a Noemí. Dios puede restaurarnos. Aún, no importa dónde estemos, no importa cómo nos sintamos, no importa qué tan bajo hayamos caído, Dios tiene el poder para restaurar a quienes confían en Él y a quienes se cobijan bajo las sombras de sus alas. Estas mujeres le dicen, Él será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Dios la llena a Noemí. No tuvo esposo, pero le da ahora un esposo para su hija, como le llama a su nuera. Y un hombre de Dios, un verdadero varón. Y luego tiene su nuera un hijo, y ese hijo fue criado por Noemí. Volvió a tener la alegría de tener en sus brazos a un bebé, que no era su hijo, pero era de esta mujer, que la Biblia dice que vino a ser mejor que 7 hijos. O sea, Dios le devuelve la dicha de tener la felicidad de tener no solamente los 2 hijos que perdió, sino una mujer que valía por 7. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta de qué mujer que fue Ruth. Esa nuera fue un tesoro. De verdad que allá en Moab, Noemí perdió a su familia, pero encontró una mujer que es indescriptible. Y la Biblia le llama una mujer virtuosa. Ese fue el regalo. Esa fue la recompensa de Dios para una mujer que esperó en Él. Dios nunca se quedará con los brazos cruzados frente a alguien que ponga su confianza en Él. No importa que estemos en el piso, no importa que sintamos que estamos hechos pedazos, que todo se ha desmoronado. Si una persona puede confiar en Dios,
puede volver a levantarse, puede salir a flote, puede surgir, puede empezar de nuevo. Si Dios está con nosotros, con Él vamos a obtener la victoria. La historia de Noemí es una historia que se repite una y otra vez. A todos nos puede pasar esto. De un momento a otro nos puede cambiar la vida. El dolor y la pérdida pueden llegar, golpear la puerta de nuestra casa y la puerta de nuestro corazón. La pregunta decisiva frente a esto es, ¿qué haremos nosotros? Si nos llegara a pasar algo terrible, si sucediera algo tan fuerte en nuestra economía, en nuestra familia, ¿qué haríamos? ¿Seríamos capaces de quedarnos postrados, de perder la esperanza, de para nada buscar a Dios? ¿O tomaríamos el ejemplo de Noemí y diríamos, yo me levanto, yo me vuelvo a levantar? Yo sé que con la ayuda de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está de mi lado, con Él yo soy más que vencedor. Y esa es una promesa para todos aquellos que creemos en Dios. No estamos solos. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Y cada persona que ponga su confianza en Dios verá cómo Dios nos da la victoria finalmente y nos vamos a levantar. Esta es una palabra no solamente para los cristianos, para los que conocen a Dios, es una palabra para las personas que no le conocen. Aún si me está viendo algún gobernante, alguna persona, mire, tenga su fe en Dios. Con la ayuda de Dios nos vamos a levantar, vamos a salir. Algún rato volverá a reverdecer la esperanza. En algún momento otra vez volveremos a sonreír, volveremos a ser felices. Y sobre todo, si esta crisis es para que conozcamos a Dios, la vida volverá a reverdecer y en mejores condiciones. Porque ahora sabremos lo que es sentirse amados por el Dios Todopoderoso. ¿Quién sabe si esta crisis es para que mucha gente conozca el amor de Dios? No es que Dios provocó esto, pero Dios está siempre invitándonos y a veces en la felicidad no tenemos oportunidad para buscar a Dios, en el dolor sí. Hay personas que en la situación difícil levantan su mirada al cielo y dicen, Dios, si existe, ayúdame. Si lo hacen, obviamente Dios estará allí para ayudar. Esta mujer, Noemí, un día fue placentera, un tiempo se convirtió en triste por tantas cosas que le pasaron, pero luego se volvió a levantar. Yo creo de todo corazón que nosotros también podemos volver a levantarnos. No pierda la fe. Por favor, no pierda la esperanza. No deje que el temor embargue su corazón. Dios está presente, Dios está allí. Dios está presto a ayudarnos. Hagamos una oración. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Señor, tú eres fiel, tu palabra es oportuna. Dios, admitimos que hay un ambiente de mucho temor, de mucha inseguridad. Muchas personas están diciendo, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Cómo va a quedar la economía de nuestro país? ¿Cómo va a quedar mi situación? Pero en este momento, Señor, esta palabra nos motiva y nos dice, si hubo una mujer que pasó pruebas tan duras, también pasó por una hambruna, le tocó irse a otro país, pierde a su familia, se queda sin nada, solamente con la tristeza, con el dolor. Pero Dios honró la fe de esta mujer. Esta mujer se agarró de Dios como su único recurso. Nunca renegó contra Dios. Y Dios poco a poco empieza a levantarla. Dios le permite conocer a una gran mujer en un país hostil. Cuando Dios quiere bendecirnos, Él puede usar los medios que nosotros menos esperemos. Puede usar a quien usted menos espera, pero Dios es fiel. Y Dios bendijo a esta mujer, la levantó, le dio descendencia, le volvió a llenar el corazón de alegría y de esperanza, porque así es Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios no deja desamparado a ninguno que se cobija bajo la sombra de sus alas. Gracias te doy, Señor, por tu palabra que inyecta ánimo, fe, esperanza en nuestras vidas. Tú eres Dios fiel y yo creo esa palabra, Señor, y yo sé que nos vamos a levantar con tu ayuda.
como dice una canción, por el poder de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. No se olvide, como este mensaje queda grabado, lo puede escuchar una y otra vez, lo puede compartir con amigos, con personas que necesitan oír una palabra de parte de Dios. Compártalo, por favor, y esté atento al siguiente mensaje el día domingo 9 en punto de la mañana. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.